La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias de países en las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos en la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan de un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando un programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio eterno. Y quiero invitarte para que puedas participar con nosotros por un programa dirigido por el Espíritu Santo de Dios y hecho especialmente para usted y para toda su familia. Estamos presentes también en las redes sociales. Usted también puede participar a estos y muchos otros contenidos en nuestro canal de YouTube y a través de nuestras plataformas digitales. Baje las aplicaciones de la Iglesia Cristiana Maranata de la Radio Manaim, donde encontrará informaciones, videos, cultos, noticias, alabanzas y mucho más. La aplicación de Radio Manaim, usted también podrá escuchar la radio al vivo y acceder y compartir podcasts y mensajes. En nuestro canal de YouTube, todos los días a las 8 de la noche, un culto nuevo es publicado. Participe con toda su familia. Y aproveche para invitar a sus amigos, parientes, vecinos, colegas de trabajo y de el colegio para escuchar un mensaje especial. Usted ya leyó la Biblia, conoce sus relatos, historias y personajes. Usted consigue ver en la persona del Señor Jesús, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En la edición del programa de hoy, usted comenzará a descubrir de forma maravillosa a un Jesús que aparece en toda la Biblia, con la participación especial de los pastores Yedel Tijeiros y Amadeo. Los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa van a conducir el segmento Lecciones del Manaim, que este tema que es muy notable y va a abrir sus ojos para la comprensión de la Biblia, para ir más allá de la letra. Pero ahora vamos a conocer 2 Manaims más del Brasil, los Manaims de Teixeira de Freitas y Itamaraju del sur de Bahía, y después Lecciones del Manaim.
Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Pastor Sergio, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Queremos compartir con usted, que participa de este programa, nuestra alegría por la repercusión de las últimas ediciones del programa Anunciando el Evangelio Eterno, la tercera gran proclamación y la programación especial sobre el loor de la iglesia fiel. ¡Qué maravilla, Pastor Sergio, fue este fin de semana! Aquel culto maravilloso de domingo en la noche. ¡Cuántas experiencias! Fue algo extraordinario. Que estamos viendo los resultados hasta hoy y ciertamente tenemos durante mucho tiempo, porque verdaderamente el Señor operó tanto en la tercera proclamación como ahora en el último final de semana, con este envolvimiento al respecto del loor. Una gran repercusión aún sobre todo esto que sucedió. Es una alegría contar con su audiencia. Y ciertamente el Señor va a continuar hablando a su corazón y bendiciéndote. El tema hoy es un tema muy interesante. Jesús en el Antiguo Testamento. No será posible agotar este tema como este en un solo programa, y por esta razón haremos otros programas para explorar este tema. La Biblia, amados, no es un libro solamente histórico, porque en ella está el misterio que va del Génesis al Apocalipsis. Porque si este misterio se excluye, no hay valor en la palabra. ¿Quién es el misterio que está oculto en la Biblia, en la palabra? Ese es Jesús, conforme está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 26. Que es un texto que dice, que habla exactamente de esto. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio está presente en el Antiguo Testamento, pero muchos aún no entendieron esto. ¿Cuál fue el propósito de Dios cuando construyó la historia bíblica? Y lo que Dios usó para construir esta historia bíblica. Él construyó una historia con la participación del hombre. El hombre es el centro de la preocupación de Dios en toda la creación. Antes de entender mejor este asunto de Jesús en el Antiguo Testamento, iremos a tener la participación del pastor Amadeo Loureiro López, que es profesor de seminarios del Manaim, que hará una breve introducción sobre la Biblia, palabra de la vida y palabra viva. Pastor Amadeo, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel, Pastor Sergio. Es bueno estar de regreso para hablar sobre la palabra, la Biblia. La mayoría de la humanidad, siempre lidió con la Biblia, viendo a la Biblia como una historia interesante, milenaria, historia de una religión, de alguna cosa diferente. Fue el libro más traducido, el libro más leído, como se dice. Algunos cristianos dicen, o la mayoría dice que
es la única regla de fe y práctica. Pero la Biblia ella guarda en sí un secreto, un misterio. Y usted solo puede entender a la Biblia como aquello que Dios siempre habló, como aquello que siempre Dios determinó como un proyecto, y solo puede entender esto si usted descubre el misterio. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La Biblia tiene una característica muy interesante porque trae en sí una palabra de vida, porque ella lleva al hombre a la vida. ¿Qué vida? ¿Será que esta vida que nosotros conocemos, la vida física, esta vida que se llama de bios en el propio griego? No, la Biblia habla y Jesús menciona en el Nuevo Testamento un otro tipo de vida que en el propio original griego dice que es zoe, que es vida en abundancia, o sea, que es una vida más allá de esta vida. Entonces la Biblia tiene este misterio. ¿Por qué este misterio? Porque la Biblia contiene un proyecto. Y este proyecto de la Biblia es un proyecto que se llama de obra redentora. Entonces la Biblia trae una palabra de vida porque el proyecto es un proyecto de vida eterna. Pero cuando usted alcanza el misterio que está en la palabra, usted pasa para una otra condición muy interesante que parece la misma cosa pero no lo es, que es la palabra viva. ¿Qué es la palabra viva? La palabra viva es aquella palabra que sufrió la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró la palabra de vida, que es una palabra inspirada, pero usted solo entra en el misterio de la palabra de vida cuando el Espíritu Santo le revela. Cuando el Espíritu Santo le revela, ahí usted comienza a ver la palabra viva. Entonces la Biblia dice, este es el camino. Pero el andar en el camino es la palabra viva. En la carta a los Hebreos, muchos dicen que Pablo escribió, y Pablo dice suponiendo que fue Pablo quien escribió la carta a los Hebreos, la palabra es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra viva? Si nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, cuando Juan vio a Jesús glorificado, él ve a Jesús con las vestiduras salpicadas en sangre, y él dice, Él es la palabra. Entonces la palabra viva es Jesús. Entonces toda la Biblia contiene un misterio. ¿Y qué misterio es este que está en la Biblia? Jesús. Por eso que en el Antiguo Testamento Jesús está oculto, porque está profetizado. En el Antiguo Testamento es profético. Entonces ve a Jesús en varias figuras del Antiguo Testamento. Y cosas interesantísimas que vamos a ver a partir de ahora en algunos temas que serán tratados en algunas escuelas bíblicas. Pero Jesús en el Antiguo Testamento, el secreto del Antiguo Testamento está profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento se inspira en Jesús. Todo el Antiguo Testamento se inspira en Jesús, porque Jesús está antes de todas las cosas. Al inicio en la Biblia dice así, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. El Bereshit es un verbo que nos habla del Hijo, entonces comienza con el Hijo. Entonces Jesús está al inicio, Jesús está antes de la obra creadora, porque Él es el responsable por toda la obra redentora, que es la obra creadora redimida. Entonces hay una manera clara de presentar a Jesús en el Antiguo Testamento, muy interesante. Y cuando nosotros vemos aquí, examinando el texto, el próximo Jesús dice, examinad las Escrituras, porque ustedes tenéis cuidado de encontrar vida eterna, porque toda ella justifica de mí. ¿Qué está diciendo Jesús?
todo lo que están diciendo de mí, el canon cristiano no existía antes. Fue escrito a partir del año 65, a partir del primer evangelio que fue el evangelio de Marcos. No existía. Jesús habla antes del canon. Entonces se refería al Antiguo Testamento, que ya hablaba de Jesús, que se profetizaba al respecto de Jesús. Entonces ahí estaba el misterio, el secreto. Y cuando nosotros vemos esto hoy en la palabra, cuando tomamos la palabra hoy y vemos todo esto, vemos la riqueza de todo esto. Miren bien. Cuando nosotros no alcanzamos, cuando no se alcanza este misterio, este secreto, la Biblia se vuelve un libro histórico como cualquier otro. Algunos citan la Biblia como un libro filosófico. Y usted toma el libro de Cantares. ¡Qué poesía linda y maravillosa con el libro de Cantares! Usted ve en el libro de Cantares citas extraordinarias acerca de Jesús, como en el profeta Isaías, como ve en el libro de Génesis, en la figura de personajes como José, por ejemplo, o aún como David como rey. Entonces hay algo muy interesante. Cuando nosotros alcanzamos esto en la Biblia, cuando descubrimos este misterio, nosotros descubrimos que la palabra es viva, o sea que es revelado, que muestra el proyecto eterno. Es la gran diferencia. Si nosotros no descubrimos este misterio en la palabra, la Biblia es una historia más. Es por eso que el propio Pablo dice, la letra mata. ¿Y por qué la letra mata? ¿Qué sería esto? Que la letra mata. La letra mata. ¿Por qué? Porque está diciendo que la letra no da vida. ¿Qué vida? Vida eterna. ¿Y quién es que engendra, quién genera vida eterna? El Espíritu Santo. Entonces la palabra tiene que ser revelada. Entonces la palabra tiene que ser viva. Es por eso que la carta a los Hebreos dice que la palabra es viva y eficaz. Él cita esto mostrando la gran realidad. ¿Cuál es la gran dificultad? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en toda la historia de la iglesia en casi los 2000 años? ¿Qué es lo que ocurrió al principio? Podemos ver esto cuando la palabra, vamos a tomar el Nuevo Testamento que fue escrito en la iglesia de Éfeso. La iglesia, lo que primero quiso hacer el adversario fue descaracterizar al inicio la palabra, hace 2000 años atrás, viendo la oposición que surgió para la palabra. ¿Qué es lo que el adversario intentó hacer? No consiguió la oposición que él hizo de enfriar la doctrina de los judíos en medio. Intentó hacer aquella oposición con la contaminación de los nicolaitas. No consiguió. Entonces vamos a matar a la iglesia. Entonces, matando a la iglesia, destruiría la doctrina, el complemento del proyecto, y no consiguió. Entonces se unió a través de Pérgamo. Entonces tiene Éfeso, Esmirna y Pérgamo, y la tentativa en Tiatira de descaracterizar todo eso. Entonces usted tiene al inicio, él intenta destruir la palabra, y cuando no consigue, sepulta la palabra. La palabra es muy clara. Ella es reabierta, es redescubierta en la época de la reforma religiosa en el siglo XVI, a través de Lutero, el tesoro escondido. Pero llegan los dones en nuestros días. ¿Qué es lo que hace? No consiguió destruir allá. Y entonces Lutero levanta la palabra. ¿Y qué es lo que el adversario hace? Hace secularizar la palabra. ¿Qué es secularizar la palabra? Volvió a la palabra muy común, volvió una historia. Y es por eso que en este tiempo la operación del Espíritu Santo es fundamental en la palabra para revelar el misterio que está en ella. ¿Y cuál es el misterio? El misterio es vida. ¿Y qué vida? Vida eterna, vida en abundancia. Entonces mucha gente predica sobre la Biblia que es palabra de vida. ¿Qué es palabra de vida? Cuando dice Jesús es el camino, la verdad y la vida, es palabra de vida. Y la Biblia dice,
Este es el camino, es palabra de vida, pero andar en ese camino es palabra viva. Esto es completamente diferente. La Biblia habla de esto, porque hay una operación del Espíritu Santo, pero es necesario que esta experiencia sea dada a nosotros por el Espíritu Santo. Es diferente, completamente diferente. Y por eso, repito, cuando Juan vio a Jesús glorificado, ¿qué es lo que él vio? Él vio una figura, a Jesús glorificado, con las vestiduras salpicadas en sangre, y dice, Él es la palabra. ¿Qué palabra? Palabra viva. Y es esto que nos mueve en este tiempo. Entonces, toda la Biblia, nosotros estamos diciendo, la Biblia es Jesús, toda la Biblia es Jesús. Jesús en el Antiguo Testamento es profético. Él está profetizado en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Él es revelado. Es aquello que nos mueve hasta ahora. Y es lo que nos trae hasta aquí. ¿Cuándo usted va a alcanzar todo esto? ¿De qué manera va a alcanzar? ¿Por la razón, por el conocimiento? Jamás. ¿Por la teología? Jamás. Por cualquier otra forma, jamás. Solo puede alcanzar esto por la revelación del Espíritu Santo. Por eso, Pablo en la segunda carta a los Corintios dice algo muy interesante. Él dice que el Espíritu Santo levantó un ministerio, no de la letra, porque la letra mata. Entonces, cuando él describe esto, ¿está hablando de qué? Está hablando de una palabra que él conoció, que era muerta, y que ahora conoce que por revelación, y es todo lo que nosotros vivimos hoy. Jesús está vivo, y se revela a través de su palabra. Yo quiero terminar diciendo una cosa, y es una frase que no es mía, pero me gusta repetir esta frase. La frase dice lo siguiente: la iglesia verdadera, por eso hablamos de la iglesia de una forma de denominación. La iglesia verdadera, no es mía la frase, la iglesia verdadera es aquella que identifica en la palabra el tiempo profético que está viviendo. Y cuando nosotros predicamos la historia de las 7 cartas, que cada iglesia descubrió su tiempo y nosotros descubrimos nuestro tiempo ahora, que el tiempo es el pronto, que está en la palabra. ¿Quién está predicando esto? ¿Quién está predicando esto? ¿Quién está predicando que Jesús está a las puertas? Una iglesia que conoce el misterio, que conoce el secreto, que está en la palabra, que está insertado en la palabra, que es el misterio, que está en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, todo se resuelve cuando se resume en esto. Pastor Daniel, Pastor Sergio, yo sé que el Pastor Yedeltí va a continuar dando más énfasis en esto y trayendo algunos detalles importantes sobre este tema. La paz del Señor Jesús a todos. Gloria a Jesús. Muchas gracias, Pastor Amadeo, por su participación en el segmento de Lecciones del Manaí. Participaremos ahora de un loor, de un himno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y uno de los versos de este himno dice así: sí, la palabra quedará, sabemos con certeza, pues nada nos asustará, con Cristo por defensa.
glorias a Dios. Hay una parte en este lore que también dice así, hace una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y el propio himno responde, el que venció en la cruz. Daremos ahora continuidad con el tema, introduciendo el tema Jesús en el Antiguo Testamento, con la participación del pastor Jedel Tigueiros, que es también profesor de los seminarios en el Manaim, a quien dirigimos la palabra. Pastor Jedel T, la paz del Señor. ¿Jesús está realmente profetizado en el Antiguo Testamento? Si es así, ¿de cuál forma? Yo saludo a todos con la paz del Señor. Atendiendo la invitación de los pastores responsables por este programa, anunciando el Evangelio Eterno, yo quiero decir que, en primer lugar, después de oír la introducción que fue hecha en este programa por nuestros hermanos, Pastor Sergio y el Pastor Daniel Moreira, oímos la palabra del Pastor Amadeo, que colocó de manera clara, muy clara, los objetivos de este asunto que vamos a tratar en los próximos días en este programa. Yo llamo la atención de todos nuestros oyentes, espectadores, aquellos que nos están viendo en este programa, que vale la pena continuar o atender la secuencia de este asunto que está relacionado con la figura, con la persona, con el nombre del Señor Jesús. Jesús en el Antiguo Testamento. Este es el asunto central que de aquí para adelante va a dirigir y comandar todo aquello que será hecho en nuestros programas para un mejor entendimiento. De aquellos que nos están viendo a través de la televisión y otras redes sociales, conforme ya está bien claro para aquellos que nos ven y también otros que vendrán y que estarán oyendo y también viendo con nosotros este asunto que es en realidad de gran relevancia. Ahora sí, vamos. La primera cosa que tenemos que entender es la Biblia. La Biblia, como la palabra de Dios que ya fue mencionado, tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de Jesús en el Antiguo Testamento, estamos preocupados en mostrar que Jesús está profetizado en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Vamos a aquel texto de la palabra que está en Juan 5:39. Cuando Jesús dijo para aquellos religiosos de aquella época, les dijo así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, esta era la preocupación de los antiguos antes del ministerio de Jesús, antes de su muerte y resurrección, antes de la iglesia. Y él dijo lo siguiente: y ellas son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Él estaba diciendo exactamente aquello que ellos, los religiosos de aquella época, no habían entendido. Y es que todo el Antiguo Testamento, y nosotros ahora que sabemos toda la Biblia naturalmente, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene un misterio. El hombre, cuando descubre el misterio, él descubrió el proyecto de Dios, que es el proyecto de salvación, o sea, el proyecto de vida eterna. Vamos a observar rápidamente, porque el pastor Amadeo hizo colocaciones extraordinarias y ahora es innecesario repetir o aumentar alguna cosa más.
Pero lo que tenemos para mostrar es que el Antiguo Testamento contiene el misterio. El misterio está exactamente en aquello que es la inspiración de la Biblia. La palabra de Dios es inspirada, fue mencionado eso también. Todos los textos están allí escritos. Hay diversas historias, pero hay una orientación profética que surge desde Génesis y va hasta Apocalipsis, donde tenemos la figura central, la figura que da inicio, es la figura del Cordero de la sangre, la misma figura que usted va a ver en toda la historia del Antiguo Testamento, hasta el libro de Apocalipsis, cuando usted va a ver la figura de Jesús ya en la eternidad, la designación de él como Cordero, aquel que murió, aquel que derramó su sangre. Entonces vean, todo se va a confirmar en el Nuevo Testamento. En tanto que nuestra preocupación, la preocupación de nuestro estudio es mostrar que Jesús está profetizado en el Antiguo Testamento de la manera más clara y extraordinaria. Siendo que Él está allí como un misterio. Y el misterio se descubre a través de la presencia de la Trinidad. Cuando usted abre la Biblia, en toda la Biblia, usted descubre normalmente la Trinidad. Usted va a descubrir la figura del Padre, la figura del Hijo, la figura del Espíritu Santo. Esto es básico. Pero todo esto está en los símbolos, en las alegorías y en las tipologías, que en realidad son elementos que hacen parte de la composición, vamos a decir así, de las figuras que envuelven al hombre y todo aquello que está alrededor de él. Porque cuando Dios revela a Jesús, el centro de la revelación al respecto de Jesús es Jesús como hombre. Entonces vean, las figuras del Antiguo Testamento que están apuntadas en hombres en su forma de vivir, hombres que agradaban a Dios y hombres que no agradaron a Dios. Jesús en el Antiguo Testamento, lo que vamos a buscar es la figura de Él en los hombres que agradaron a Dios. Tuvieron fallas, tuvieron equivocaciones, en tanto que en aquello que ellos agradaron a Dios, ellos prefiguran al Señor Jesús, prefiguran el ministerio del Señor Jesús. Todo el proyecto de Dios, cuando Jesús es la figura central de este proyecto, no solamente de la creación, mas principalmente de la redención. En el proyecto de la creación vamos a encontrar aquello que está inmediatamente en Génesis. En el principio creó Dios. Dios allí está en plural. Es Elohim. In es plural en hebreo. Entonces, en el principio debía ser crearon los dioses. En el principio creó Dios, porque es la Trinidad. Jesús estaba presente. En el mismo capítulo vamos a encontrar cuando Dios, el texto de la palabra se refiere así: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jesús estaba presente. Entonces vean, estamos hablando todo esto de un modo bien rápido y de forma bien clara, y también podemos decir así, hasta de forma muy simple. Pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver entonces a Jesús como el misterio que está en símbolos, en alegorías, en tipologías. Cuando usted habla de símbolos, usted puede usar un símbolo, por ejemplo, el cayado. Usted puede usar, por ejemplo, el símbolo del, vamos a decir, del holocausto.
Usted puede usar, en el Nuevo Testamento pueden usar hasta el símbolo de la cruz, pero en el Antiguo Testamento los símbolos están allí. El lirio. Cuando Salomón construyó el templo, él coloca el lirio. Todo estaba listo, mas no, falta una cosa, faltan los lirios, porque era figura de la santidad de Jesús. Era Jesús presente en el templo. Las alegorías son diversas y podemos ver muchas de ellas, y en el transcurrir de los estudios vamos a ver las alegorías y las tipologías. Vamos a ver las tipologías que están ahí. Por ejemplo, en la creación, en la redención, en el pacto, en la operación. Vean cómo Jesús se va a revelar, inclusive dentro de la Trinidad. Cuando Él se manifiesta en todos los momentos, Él está insertado en la Trinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada, dice la Biblia, nada de lo que fue hecho sin Él. En Él estaba la vida. Entonces, todas las veces que usted abre la Biblia y ve y encuentra vida, la palabra vida, usted va a encontrar en realidad el misterio de la vida que es el Señor Jesús. Y dice así: yo vine para que tengáis vida y vida en abundancia. Fue el texto que el pastor Amadeo citó. Para que usted viva esta vida y la otra vida. Ese es el significado. Ese es el deseo. Este es el proyecto. Este es el propósito. Entonces, lo que nos interesa es saber que Jesús está en el proyecto de Dios, en el proyecto de la creación, de la redención. Él está en el pacto y Él está en la Trinidad. Pero en el pacto fue cuando Dios hizo un pactó con Abraham a través de la obediencia. Entonces, la fe que fue traída en aquel momento de parte de Dios para la vida de Abraham, y el pacto estaba en la obediencia. Y vean qué cosa interesante. Jesús cumplió ese pacto cuando Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Él muestra entonces en el Antiguo Testamento todas estas figuras que son singulares: la figura del Padre, del Hijo, la figura del Espíritu Santo. Vean, vamos a encontrar otras formas de Jesús revelándose como profeta, como sacerdote, como rey. Pero yo llamo la atención, los hermanos van a ver el hecho extraordinario de la preocupación de Dios de presentar a Jesús siempre como el hombre perfecto. Y como hombre perfecto, Él vivió como hombre aquí, lloró, Él se alegró, Él pasó necesidades, Él pasó hambres, Él vio todas las situaciones que vinieron a Él. Él participó de la enfermedad. Dice la Biblia así, que agradó a Dios herirlo y hacerlo enfermar. Él estaba enfermo. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él murió antes de los ladrones porque Él ya no tenía nada más físicamente para soportar, en tanto que el peso de la cruz Él no logró cargar. Él claudicó con la cruz. Yo pasé por aquella vía, por aquella calle llamada Dolorosa, cuando yo estaba en Israel. Aquí Jesús claudicó. Pero vean, y ahí yo pregunto, ¿mas Él no era Dios fuerte? ¿No era el Dios todopoderoso? No, allí Él era el hombre, el carpintero, que estaba corriendo, huyendo de las autoridades, sin comer, sin dormir bien, preocupado, esperando la hora del Calvario y llevando todo lo del mundo, todo el peso del mundo, el dolor y el pecado del peor tipo de gente, y Él cargó y fue al Calvario de esa forma. Pero esto ahí, para mostrar la figura del hombre, quiso Dios herirlo y hacerlo enfermar. Yo pregunté en aquel pasaje y el Señor me reveló: mi hijo estaba muy enfermo. Vean,
Yo no voy a volver a este asunto, no vamos a tratar este asunto hoy, pero quiero terminar aquí, mostrando que hay diversos aspectos que están ahí, nombres proféticos que representan en muchos momentos la figura de Jesús: Abel, Enoc, Noé, Isaac, Jacob. Todavía vamos a entender mejor otras formas de revelarse. Estos tenían características que estaban relacionadas también al rey, profeta y sacerdote y hombre. Vean, vamos a encontrar las figuras de José como el hombre, Moisés el profeta, Josué el gobernador, aquel que es vencedor, Sansón el libertador, Samuel el sacerdote y David el rey. Mis hermanos, ahí está la belleza, la riqueza de este estudio que nosotros vamos a continuar todos los domingos en toda la programación de la TV y de nuestros medios de comunicación, diciendo a todos nuestros oyentes, todos aquellos que nos ven en este programa, todos aquellos que están con nosotros, que inviten a otras personas para hacer estudios bíblicos de la palabra. Vamos a ver principalmente a Jesús como el hombre perfecto. Así me gustaría dejar una palabra para todos: que oren al Señor. Nadie venga a ver programas de televisión, sean de cualquier otra forma. No se preocupen, vamos a estar a los pies del Señor. Este es nuestro momento y vamos a ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Me gustaría, es interesante hasta terminar, de decir que en 1970 nosotros tuvimos, estoy diciendo no nosotros porque fue como iglesia, una revelación acerca del enigma de Sansón. Y este enigma de Sansón va a ser mencionado en la próxima oportunidad. Los hermanos, nuestros amigos van a ver dónde está Jesús presente. ¡Qué cosa maravillosa! Así yo agradezco la gentileza de haber sido invitado para la participación de este programa y decir lo siguiente: yo me sentí casi imposibilitado de hablar alguna cosa más ante lo que fue hablado con el pastor que estuvo antes que nosotros. Por tanto, deseamos a todos la paz del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Agradecemos al pastor Yedeltí por su participación en el segmento de hoy. Y ya lo invitamos para retornar en los próximos programas, dada la riqueza y la grandiosidad de este tema, Jesús en el Antiguo Testamento, que ciertamente va a abarcar muchas otras semanas. Vamos a transmitir algunas señales que el Señor concedió. El Señor reveló acerca de un joven que vive en Sao Paulo, está afligido y está en problemas financieros. Este mes tiene que mudarse de residencia. Y él comenzó a orar: Señor, dame una dirección en mi vida profesional. Dios te oyó y te dará esa respuesta. En otro don, en otra señal, el Señor habla con un niño que vive en el estado de Bahía. Está participando de los cultos por YouTube, a pesar de sentir mucha falta de los cultos presenciales. Este niño tiene una tristeza. Su padre no es convertido y no aceptó aún a Jesús. Este niño ha suplicado: Señor, toca el corazón de mi padre, que me acompañe a participar de los cultos de YouTube y más adelante yendo a la iglesia. Dios está en esta hora dando una bendición, una experiencia a su padre. En otro don, una señora que vive en estado de Cariacica, en estado de Espíritu Santo, su hijo mayor perdió el empleo en esta semana, en los últimos días. Ella está afligida y clamó, pidió un socorro al Señor, y el Señor hace una promesa: voy en poco tiempo
abrir una puerta para su Hijo. ¡Qué maravilla! El socorro de Dios, cómo Dios se preocupa verdaderamente por el hombre y bendice a quien lo busca y suplica. Qué bendición maravillosa poder oír la voz del Señor a través de los dones espirituales. Y hay un teléfono, un 0800. Si alguien se identificó con estos dones, estas señales, o quisiera una oración, aquí en la pantalla hay un número 0800, las 24 horas del día, gratuitamente. Usted puede llamar y alguien le va a atender, en Brasil. Vimos hoy la introducción de este tema tan rico en aspectos proféticos. Como ya habíamos dicho, la Biblia es la palabra de la vida y la palabra viva. No es simplemente un libro histórico. La Biblia tiene un misterio. El Señor Jesús es el gran misterio. Y en la explicación del pastor Yedeltí quedó registrado que el Señor Jesús está profetizado en el Antiguo Testamento. Este tema tendrá secuencia, seguimiento en los próximos programas. Por tanto, amados, hay esperanza. ¿Sabe por qué? Maranata, el Señor Jesús viene. Aleluya. Hay una interacción de este segmento Lecciones del Manaim con la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Este domingo a las 9:40 de la mañana por el canal de YouTube. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Desde ahora, el programa Anunciando el Evangelio Eterno conversa directamente con los niños y adolescentes. Biblia, palabra viva. Este es el tema que será tratado ahora por la profesora Andrea Talma y que va a traducir este asunto maravilloso para los niños y los intermedios y los adolescentes. Me gustaría invitar a los niños, a los adolescentes y todos aquellos que están asistiendo con la paz del Señor. Hoy en nuestra clase será sobre la palabra viva y el texto está en segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Entonces hoy vamos a aprender sobre este libro aquí, la Biblia, la palabra de Dios. Tal vez ustedes tienen en sus casas varios otros libros con historias agradables que les gusta leer. Pero saben una cosa, la enseñanza de aquí es diferente a la de otros libros, porque este libro aquí es la palabra de Dios, es eso mismo. Este libro fue escrito hace casi 2000 años, significa que es un libro milenario. Es un libro milenario escrito hace más de 2000 años. ¿Saben quién es el autor de la Biblia? Es Dios. Dios es el único autor de la Biblia, de la palabra de Dios. Es una enseñanza importante que tenemos que aprender. Y hoy también necesitamos aprender otra cosa, que es el principal asunto de la Biblia. La Biblia tiene varios libros, son 66 libros. El primero se llama Génesis, el último Apocalipsis. Y ustedes sabían que el principal asunto de la Biblia es... Miren ahí, es Jesús. Jesús es el principal asunto de la Biblia. Jesús significa salvación, porque el objetivo de la Biblia es llevarnos al cielo para vivir allá en la eternidad con Jesús. Miren lo que Jesús dijo, está escrito en la Biblia. Yo soy el camino,
la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso significa que Jesús es el camino cierto hacia la eternidad. Gloria a Dios por esa enseñanza. La tercera enseñanza que nosotros vamos a aprender hoy es sobre la palabra de Dios en el aspecto del entendimiento. Voy a preguntar, ¿ustedes entienden la palabra de Dios cuando leen? Miren el secreto que les voy a hablar. Cuando las personas leen la palabra de Dios, nosotros necesitamos entender, necesitamos que ella sea revelada. ¿Y quién puede revelar para nosotros? ¿Quién nos puede enseñar para nosotros lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios? ¿Saben quién es? El Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. ¿Ustedes sabían que hay mucha gente que lee y no entiende? Sí, porque ellos están sin el Espíritu Santo. Pero miren esa carita ahí, está leyendo la Biblia. Pero ven una luz ahí, saliendo de la palabra, significa que él está leyendo y está entendiendo, porque esa luz maravillosa es la revelación. Él está leyendo y está entendiendo. El Espíritu Santo le está revelando la palabra, las enseñanzas que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús cuida de nosotros, que Jesús nos ama. Gloria a Jesús. Y ahora, lo que vamos a hacer. Ya que el Espíritu Santo es el que nos revela, vamos a leer este texto aquí y vamos a entender. ¿Está bien? Vamos a leer juntos. Entonces la profesora va hablando y ustedes repiten. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está allá en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Cuando la gente lee ese texto, consiguen entender quién está hablando. ¿Quién fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros en el mundo? ¿Quién es hijo de Dios, hijo del Padre, lleno de gloria y de gracia? ¿Quién es ese? Muchos ahí ya saben, ya están respondiendo con sus padres, ¿no? Es eso mismo, es Jesús. El verbo que se hizo carne, el verbo que es la palabra viva, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesús, es nuestro Salvador. Gloria a Jesús, que fue el Espíritu Santo que nos reveló eso. Aleluya. Es importante que entendamos los misterios de la palabra de Dios. La palabra de Dios habla que es viva. ¿Por qué? Porque el autor está vivo. Él nos enseña el camino a la eternidad, el proyecto de salvación. Miren lo que dice. El autor de la Biblia es Dios. Su principal asunto es Jesús. Y quien nos revela los secretos es el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Jesús. Lâmpada para meus pés, o caminho ilumina, revelada por Deus, guiará meu coração. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Quero amar tua palavra, guardá-la sempre em meu coração, ensinar as pessoas que só Jesus é a salvação. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Ahora yo quiero hablar con usted, que fue alcanzado, tocado por el mensaje que fue transmitido a través de este programa.
Me gustaría conocer la Iglesia Cristiana Maranata. Todavía no tiene una experiencia real con Dios y necesita de una oración o de una asistencia. Usted puede llamar por teléfono a este número en el Brasil, 0800-707-3076. Es un número exclusivo para atender a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata, pero si necesita una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Usted puede llamar a este número en el Brasil a cualquier hora, 24 horas al día. Habrá alguien para atenderle, transmitirle una palabra y orar por usted. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Y no olvide, todos los domingos por la mañana, a las 9 de la mañana con 40 minutos, la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata a través de nuestro canal de YouTube. Y en la semana que viene, si el Señor permite, estaremos juntos una vez más en este horario, con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.